Angelo Contesi y director del Grupo Veraz, que es un grupo pesquero con plantas fabriles en la ciudad de Mar del Plata, en Rawson y en Puerto Deseado. Nos dedicamos principalmente a la pesca de langostino y de merluza y bueno, tratamos de generar valor agregado en tierra. ¿En qué consiste la crisis actual del sector? Es una crisis multicausal y si queremos simplificarlo, podríamos decir que estamos con un tipo de cambio que no favorece a este tipo de industrias exportadoras que tienen una alta carga de costos y fiscal, pero eso sería una simplificación. Si queremos analizarlo un poco más profundamente, nos damos cuenta que tenemos desajustes estructurales que se fueron generando durante décadas y que el tipo de cambio iba paulatinamente o sucesivamente tapando, y que hoy, cuando esa sábana quedó corta, empiezan a quedar al descubierto las falencias estructurales de un sector que hizo muy mal las cosas, que hicimos muy mal las cosas. ¿Las falencias estructurales cuáles son? ¿Las podés enumerar? Sí, una carga, un costo laboral excesivo, una reglamentación obsoleta, reglamentación o convenios colectivos de muy vieja data desactualizados, costos o sobrecostos en algunas pesquerías absurdos, y una carga burocrática y de regulaciones muy grande. Entonces todo eso hace un combo realmente explosivo para lo que es la rentabilidad de un sector netamente exportador. ¿Se está negociando con el gobierno, con la Secretaría específica, en busca de soluciones prácticas? No, no se está negociando nada. Ha habido cámaras que han hecho planteos, que han hecho propuestas. Lamentablemente, hoy vemos que la pesca argentina no es una prioridad para el gobierno y no estamos siendo atendidos. No hemos tenido la suerte, como han tenido otros sectores, por ejemplo, de encontrarse a Sturzenegger en un ascensor y que les regule, no sé, la exportación de ajo, por ejemplo, o el transporte ganadero por la hidrovía. Nosotros lamentablemente somos un sector que por ahora está siendo un poco olvidado y esto nos complica más la situación. Sin embargo, la pesca mueve en Argentina cerca de 2.000 millones de dólares, cosa que otros sectores no alcanzan a ese volumen. Sí, es el octavo complejo exportador. eh, es un sector exportador que, lejos de tener rebajas impositivas en este gobierno, ha tenido aumentos impositivos. Se ha aumentado el derecho único de extracción, que es una especie de canon que se paga por capturar, entre un 300 y un 500%. No hemos tenido rebajas de derechos de exportación, pero cuando mencionás el importe de las exportaciones, yo soy, me da lástima, porque quizás podrían ser con muy poco esfuerzo el doble, simplemente agregando valor a los productos que exportamos. Cada día estamos exportando productos con menor valor agregado y dejando trabajo que se podía hacer en Argentina para que se haga en otros países. Analicemos un poco el tema del margen. Al no tener suficiente margen, no pueden añadir valor agregado, ¿es así? Es así, y al tener costos tan distorsionados. O sea, hoy un filetero, un pelador de langostino, un descabezador, gana salarios en dólares que son mucho más altos de los países con los cuales competimos. Y no estoy hablando de China, Perú, Paraguay, o sea, sino de hasta mismos países del primer mundo, y tenemos salarios en dólares que son en algunos casos más altos para ese tipo de actividades poco calificadas. ¿Hay algún documento que enumere las soluciones factibles por parte de las cámaras? Sí, fíjate que a partir de toda esta crisis y del debate que hemos tenido con el tema de la ley bases, las cámaras
hemos sacado varios documentos. Primero que hicimos fue describir el sector, porque nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento. Entonces hicimos un documento audiovisual que se puede ver en YouTube, que explica cómo es el sector pesquero, muy brevemente, son 18 minutos solamente, y explica cuáles son las problemáticas. Le hemos llamado mitos y verdades de la pesca argentina. Y luego 4 cámaras fresqueras, UDIPA, Cafresport, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Capear Alfa, se unieron contratando a la consultora INVEC y hicieron 2 documentos de diagnóstico de la pesca argentina, uno referido a lo que es la explotación de un barco fresquero y el otro referido a lo que es el procesamiento en tierra, donde no solamente muestran cuáles son las dificultades del sector, sino también hacen propuestas de solución. Yendo a los números, hay un dato importante que destacar. Si ustedes tuvieran suficiente margen, y decime cuál es el margen que necesitan, ¿podrían duplicar la exportación pesquera? No es una cuestión solamente de margen, es una cuestión de que hacer valor agregado tenga incentivos y tenga razonabilidad. Mientras sea más conveniente hacer commodities que generar valor en Argentina, no va a haber posibilidad de duplicar la exportación pesquera. Si alguna vez existen incentivos a generar valor y existen las condiciones necesarias para generar valor, obviamente que todos se van a poner a generar valor. Pero si se ponen a generar valor, ¿cuál sería la proyección? O sea, ¿podemos hablar de duplicar la producción pesquera? Sí, posiblemente sí. Vos calculás que hoy estamos el 85% de los productos pesqueros que exportamos son sin ningún tipo de elaboración. En- ¿Se detuvo la crisis de las plantas envasadoras o están todavía en peligro de quebrar las 5 que quedaron? a ver, no quebramos, pero nosotros cerramos definitivamente la nuestra. Mariquiare lamentablemente tuvo que cerrar definitivamente y las otras las otras 4 que quedan están en un nivel de actividad límite. O sea, con excepción de la Campañola, que al ser una marca líder tiene un peso específico la marca en sí, el resto está en una situación totalmente crítica. No se detuvo la crisis, sino que todo lo contrario, se sigue profundizando. Recordame la situación porque es un ejemplo del cuadro. La lata de atún, por ejemplo, Y ¿llega al país a qué valor? la lata de atún llega al país a un costo de 850 pesos, por ejemplo, y se pone en góndola a un costo de 2.000, 2.500 pesos. Y nosotros hoy tenemos un costo de elaboración de esa misma lata de 1.800 pesos, y cuando la ponemos en góndola el supermercado la pone a 3.500, 3.600, 4.000 pesos. Entonces, estamos en un producto que está al doble del precio del producto importado, es imposible competir. O sea que para poder competir tendrían que rectificar todo el sistema, desde lo laboral hasta los insumos. Sí, es un trabajo muy complejo, pero evidentemente con este tipo de cambio y sin haber cupos a la importación y con el costo laboral que tenemos, con los convenios colectivos, por ejemplo, hay muchas conserveras que todavía siguen trabajando con los convenios colectivos de 1975. Eso es inviable. Y hoy las pocas que están compitiendo están trabajando generalmente con cooperativas de trabajo. Y bueno, nosotros es una situación que no pudimos o no quisimos atravesar, que era despedir al personal y retomarlo en cooperativas. Pero lamentablemente, si no existe una flexibilización laboral, se termina dando de hecho. ¿Cómo golpea la actual crisis en el factor de renovación de flota? Totalmente, este era un proceso que se venía dando con muchísima fuerza, que había reactivado astilleros a lo ancho y largo del país, que había generado récords de botaduras y hoy está prácticamente paralizado. Prácticamente paralizado, ¿qué significa? ¿Tenés los datos de cuántos barcos están botando por año en este momento? Mira, nosotros este año vamos a botar 5 barcos, pero que son obras que se cerraron a comienzos del 2024. Desde esa época prácticamente no hemos cerrado ningún nuevo contrato. Hoy estamos empezando 2 o 3 obras que en stock, como hacíamos en la década del 90, cuando la pesca no tenía rentabilidad. Pero para que darte un dato, yo tenía
una lista de más de 20 clientes esperando para construir barcos nuevos y por eso dupliqué mi capacidad instalada y realizamos inversiones para que no tuvieran que esperar tantos años. Hoy de esa lista de 20 clientes levanto el teléfono y les pregunto quién quiere hacer el barco y todos me dicen que no, que van a esperar porque en estas condiciones no están dispuestos a encarar una inversión, pese a que algunos ya tienen barcos que están cumpliendo los 40 años de antigüedad. Para cerrar la nota, ¿querés expresar algún mensaje de cooperación con el gobierno? Totalmente, el mensaje de diálogo y del sector, o sea, nosotros somos un sector que considera que muchas de las cosas que está haciendo el gobierno están muy bien, que considera que el arreglo de la macroeconomía es totalmente necesario, pero no es una condición suficiente para que el sector y para que las industrias en general crezcan. Se necesita una macroeconomía ordenada, pero también se necesita una visión sobre la micro, también se necesita conocer cada sector y por sobre todas las cosas ser pragmáticos y aplicar las medidas que cada sector necesita. Y en nuestro caso vemos que hay una especie de desconexión o una no llegada a las máximas autoridades y eso es lo que tenemos que tratar de suplir, esa falta de diálogo para conseguir las soluciones que la pesca necesita.